Muy buenas, ingeniero y compañeros. Continuando con el tema, nos toca ver los multiplexores realizados con puertas de tres estados. Bueno, definición. Las puertas de tres estados son aquellas cuya salida no solamente puede encontrarse en el estado 0 o 1, sino también que pueden estarlo en un tercer estado, en el que la impedancia entre ella y los dos terminales de la tensión de alimentación es muy elevada. A este estado, también a este tercer estado se lo llama el estado de alta impedancia. Este es el que permite que la puerta se desconecte de la salida, lo que facilita que otras entradas o componentes manejen esa línea sin interferencia. Ahora, un ejemplo de la activación de este estado de alta impedancia. Vamos a suponer un multiplexor de 4 a 1 y en este caso vamos a tener las señales de control S0 y S1 que pueden ser reemplazados por E0 y E1. Y en este caso, para cuando tenemos 0, 0, estaríamos activando solo la entrada D0. Solo estaríamos llamando a la entrada D0, haciendo que las otras entradas de 1, de 2 y de 3 se encuentren en un estado de alta impedancia. Ahora, si tenemos 0 y 1, estaríamos llamando solamente a la entrada de 1, haciendo que D0, D2 y D3 estén en un estado de alta impedancia. Lo mismo cuando tenemos 1, 0, estaríamos llamando a la entrada D2, haciendo que D0, D1 y D3 estén en estado de alta impedancia. Y finalmente con 1 y 1 estaríamos llamando a la entrada D3, haciendo que D0, D1 y D2 estén en estado de alta impedancia. La salida va a ser solamente la misma señal que de la entrada activa. En este caso, si D0 era el único activo, la salida va a ser D0. Si D1 era el único activo, la salida será D1. Si D2 es el único activo, la salida será D2. Y si D3 es el único activo, la salida será solamente D3. Estos estados de alta impedancia a la vez tienen, como podríamos decirlo, ciertas ventajas. Estas ventajas, por ejemplo, una sería una menor interferencia. Cuando los estados de alta impedancia, en este caso, cuando están representados en Z, son los que evitan que múltiples puertas interfieran en la salida. Como vemos, si estos están en un estado de alta impedancia, solamente este va a dar a la salida. No va a interferir de ninguna manera la salida de 1 o la entrada de 1, la entrada de 2 o la entrada de 3. Solo va a estar de 0. Entonces eso sería una de las ventajas. Otra ventaja sería la flexibilidad, ya que permiten implementar multiplexores más eficientes en diseños digitales complejos. Y otra ventaja sería el ahorro de espacio, ya que al usar puertas de tres estados se reducen los componentes necesarios, simplificando los circuitos. Entonces, eh, bueno, hablando de las puertas de tres estados, tenemos el más sencillo, que sería la puerta de tres estados seguidora, o las puertas de tres estados seguidoras. Estos son de los más sencillos que hay y poseen una entrada de información D, que puede ser de 0, de 1, de 2 o de 3. Van a tener una entrada de desinhibición, que va a estar representado aquí con el EN o con el EN, y una salida. Entonces, este EN justamente va a ser el que haga que entre en el estado de alta impedancia o que no. Bueno,
Ahora vamos a ver un multiplexor de 4 canales sin entrada de desinhibición, realizado con puertas de 3 estados. Bueno, como vemos, dentro de los componentes de esto tenemos las entradas de información de 0, de 1, de 2 y de 3. Cada una de estos va a tener su puerta de 3 estados, que en este caso para D3 es esta, para D2 es esta, y para D1 es esta, y para D0 es esta. Las salidas de estos estarán conectados en uno mismo, por así decirlo, para lograr lo que sería la salida del multiplexor. Las entradas de selección E0 y E1, que estarían acá, se conectan a las entradas de un decodificador de 1 entre 4, cuyas 4 salidas, 0, 1, 2 y 3, se van a ir conectando a las puertas de 3 estados que tenemos. Por ejemplo, ¿qué se llama esto? La 0 va a ir conectado para la puerta de 3 estados de D0. La salida 1 va a estar conectado a la puerta de 3 estados de D1. La salida 2 a la puerta de 3 estados de D2. Y la salida 3 a la puerta de 3 estados de D3. Esto con el fin de poder habilitar o deshabilitar, por así decirlo. O sea, hacer que entren en un estado de alta impedancia o que no. Solamente vamos a poder tener una, o sea, uno de estos nomás va a estar activo, mientras que los otros van a estar desactivados mientras esto suceda. Por ejemplo, como vimos, ¿no? Si tenemos en E0 y en E1 0, 0, estaríamos llamando a D0. Entonces, D0 sería el que funcionaría, D1, D2 y D3 estarían en estados de alta impedancia. Si llamamos a 0 y 1, estaríamos llamando a la entrada de 1, haciendo que funcione solo este, y que D0, D2 y D3 estén en estados de alta impedancia, y así sucesivamente con cada una de las puertas. Justamente existen dos, por lo que podemos jugar hasta con las 4, ¿no? Con los con las 4 entradas. Como sabemos, si estos, por ejemplo, si está activado la entrada de 0, D1, D2 y D3 van a estar en estados de alta impedancia, lo cual va a hacer que mi salida total del multiplexor sea solamente D0, sin que interfieran D1, D2 y D3. Y finalmente, un multiplexor de 4 canales con entradas de desinhibición, realizado con puertas de 3 estados. Para este multiplexor de 4 canales con entradas de desinhibición, podemos identificar las siguientes partes, que serían las entradas de 0, de 1, de 2 y de 3, las cuales son las 4 señales de entrada que vamos a tener del multiplexor, de las cuales solamente una, será dirigida a la salida. Y esto se definirá mediante las señales de control. También tenemos las puertas de 3 estados, que serían esta, esta, esta y esta. Son las 4 puertas de 3 estados, las cuales van a estar conectados cada una respectivamente con D0, con D1, con D2 y con D3. Estas puertas nos van a permitir que solamente una de las entradas esté activa, mientras que las otras se encuentren en un estado de alta impedancia, o Z, ¿no? Y cada puerta de 3 estados va a tener una entrada de habilitación EN. O entonces,
esta será la que va a controlar si la puerta está activa o en alta impedancia. Entonces, la habilitación de cada una de estas puertas va a depender de la lógica de selección. Bueno, para la lógica de selección, vamos a tener las entradas E0 y E1, las cuales van a funcionar como selectores en binario. O sea, van a estar en 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. O sea, las 4 con los que se puede realizar con 2 entradas. Y aquí vamos a tener el decodificador de 2 a 4. Y bueno, vamos a tener lo que van a ser estas entradas I1 e I2, las cuales van a funcionar como la entrada de desinhibición de este decodificador. Entonces, para la habilitación global del multiplexor se necesita que I1 e I2 tienen que tener un estado específico. Lo más probable es que I1 e I2 tengan que estar ambos en un estado alto. Es lo más común para habilitar el multiplexor completamente. Si cualquiera de estas señales está en un estado incorrecto, sea digamos I1 en estado 1 correctamente e I2 en estado 0, haciendo de que esté, incorrecto este estado, el multiplexor se va a desactivar y la salida va a ser una alta impedancia, o sea, Z, desconectando todas las entradas de la salida. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver esta tablita. Si I1 está en 0 e I2 está en un estado de no importa, o sea, puede estar en estado 1, en estado 0, al final no nos afecta. Si ese es el caso, porque este está en estado bajo, al estar en estado bajo estaría en un estado incorrecto. La salida directamente va a ser la alta impedancia. Ahora, si en este ya también no nos importa si estar en 1 o en 0, pero en este está en un estado bajo, la salida igual será una alta impedancia. Ahora, si ambos están en un estado correcto, 1 y 1, o ambos están en un estado alto, entonces se va a habilitar para poder empezar a llamar a nuestras entradas, ya sea de 0, de 1 o de 2. Entonces, solo con la condición de que I1 e I2 estén ambas en estado alto o en un estado correcto, va a ser cuando nuestro control de E0 y E1 va a poder empezar a llamar a nuestras entradas. Entonces, si estamos en 0 y 0, llamamos a la entrada de 0, dándonos como salida solamente de 0, ya que solo se está activando la entrada de 0, mientras que las otras se mantienen en alta impedancia. Cuando tenemos 0 y 1, estaríamos llamando a nuestra entrada de 1, haciendo que de 0, de 2 y de 3 estén en alta impedancia, dándonos como salida solamente de 1. Cuando tengamos el caso de 1, 0, estaríamos llamando a nuestra entrada de 2. Esta sería nuestra entrada activa, haciendo que de 0, de 1 y de 3 estén en alta impedancia, dándonos como salida solamente de 2. Y cuando tengamos 1 y 1, estaríamos llamando a nuestra entrada de 3 para que esté activa, mientras que de 0, de 1 y de 2 van a estar en alta impedancia, dándonos la salida solamente de 3.